En fin, pero Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor de la Universidad de Nueva York, el secretario de Relaciones Exteriores. Hoy es tu jueves aquí. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente. Una disculpa por mi ausencia la último par de semanas. Pues no. Mira, Joaquín, esta terna es desconcertante porque, por un lado, pues yo creo que mucha gente le gustaría que, aunque ha habido hay mujeres en la Suprema Corte, pues sería muy deseable que este primer nombramiento, primera propuesta, digamos, del presidente López Obrador recayera en una mujer. Hay dos candidatas mujeres y un candidato, como lo señalabas, varón. El problema es que las dos mujeres pues son muy complicadas por razones distintas, aunque la principal es común, a saber que son muy militantes de Morena. En el caso de Loretta, pues siendo alguien que tiene una carrera académica, jurídica y lo que tú quieras, pues sí se ve como alguien muy, muy cercana a López Obrador por motivos personales, por motivos organizativos, en la tarea que tuvo durante el periodo de transición, una serie de comentarios que hizo durante el proceso de transición. En fin, parece difícil, si hubiera un proceso como, por ejemplo, el que vimos con el juez Kavanaugh en Estados Unidos hace unos meses, sí, con todo la investigación y el debate y los cuestionamientos, parecería difícil que alguien como Loretta pudiera pasar la prueba. Y en el caso de la otra señora, pues sí, esta declaración que desde temprano empezó a circular por las redes, extraña la voz de Fidel Castro en las cumbres. Celia Maya García. Celia Maya García, extraña la voz de Fidel Castro, extraña su lucha contra el imperialismo. Pues sí se me hace complicado, Joaquín, que haya una ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, pues que sea tan abiertamente castrista, porque al final del día, pues una de las tareas principales que tiene la Suprema Corte en México, y así lo ha decidido la propia Corte y el constituyente permanente, pues es ser garantista de los derechos humanos en México. Sí, te voy a leer el comentario que hizo, pues fue hace muy poco. Si lo tienes a mano, sí. Fue el 26 de noviembre del 18, dijo la propuesta abogada a ser ministra de la Corte, Celia Maya. Se extrañan la voz y las palabras del comandante Fidel Castro en las cumbres y otras reuniones de los países del orbe, siempre en la lucha por un mundo mejor, por la prevalencia de los ideales, los derechos del hombre, siempre en pie de lucha contra el imperialismo. Pues sí, Joaquín, para una corte, una Suprema Corte que en principio tiene por tarea, si no principal, una de las principales, salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos tal y como están consagrados en la Constitución y en una serie de tratados, de convenciones internacionales, alguien que sea una admiradora ferviente y abierta, confesa, de Fidel Castro, pues sí es un problema, sí es complicado. Entonces yo creo que López Obrador se colocó en una situación donde pues va a tener que ser Alcántara, que todo el mundo tiene le he escuchado puras buenas opiniones de él, sin que vaya más allá de eso, con este problema de Góngora, y sobre todo que pues esta oportunidad de nombrar a una mujer en su primer nombramiento pues no se va a consumar. Pero si acaso llegara a nombrar el Senado, que no es el Senado, es López Obrador, porque con digamos la bancada aplastante de Morena, pues será López Obrador si su selección es Loretta o Celia, pues la verdad sí va a ser muy complicado y vamos en la dirección que algunos sí hemos ido temiendo, Joaquín, sobre todo en materia de derechos humanos, porque una mujer que hace esas declaraciones, o una persona, mujer o no, persona que hace esas declaraciones, pues obviamente le tiene un profundo desprecio a los derechos humanos. Yo voy a leer algunos, ¿sí?
Dice, acude a la consulta de Celia Maya, ¿sí? Primero dice, el 1 de diciembre, este fue el 25, para no irme más atrás, ¿sí? El 1 de diciembre inicia un gobierno en el que la sociedad tendremos que aprender a tener una mayor participación en los proyectos y asuntos que afectan a todos los mexicanos. Acérquense del 25 al 28 a su casilla para la consulta del aeropuerto. Después, acuda a la consulta del aeropuerto. Acuérdate que estamos iniciando una nueva etapa de ciudadanos. Dice, de aquí en adelante sabremos que es un deber y una responsabilidad estar informados de lo que ocurre en el país. Empecemos en unidad con la fuerza del pueblo, la transformación de México. Después, aquí sigue con la consulta del aeropuerto y también dice, el pueblo está cansado de las megaconstrucciones que benefician a pocos, queremos un desarrollo más modesto, pero que beneficie al pueblo. Sí queremos un desarrollo más modesto. Después, ya con la consulta, la segunda consulta, ¿sí? Y también en su descripción dice, Twitter oficial de Celia Maya García, candidata a la senadora de Querétaro por Morena, lo leo textual, ¿sí? Docente universitaria y analista política. O sea, que es una militante. Es una militante de Morena, una activista. Yo creo que está ahí un poco de relleno, es decir, para llenar la terna y no va por ahí. Pero el hecho de que López Obrador pues tenga la tupé, como dicen los franceses, de enviarla, pues creo que muestra el tipo de enfoque que tiene en lo que se refiere a la Suprema Corte, recordando que le toca otro nombramiento, creo que en enero o en febrero, sí, para sustituir a Margarita Luna Ramos. Así es. Pues bueno, por ahí van las cosas, Joaquín, pero te insisto, para mí lo más preocupante es el tema de derechos humanos, es decir, alguien que puede pensar en una persona como Celia Maya para la Suprema Corte, obviamente no le da mayor importancia a los derechos humanos, diga lo que diga, y por cierto, diga lo que diga su subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que hizo un magnífico discurso ayer en la comisión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los desaparecidos, pero que contradice de manera flagrante pues esta designación o esta inclusión de Celia Maya en la terna para la Suprema Corte. Muy bien, pues vamos a ver. Acuérdate que las ternas, Jorge, siempre son de uno. Son de uno, claro, por eso te digo, yo creo que es relleno. Pero igual, pues, ¿quién quita? Vamos a ver. Ya lo veremos, lo tenemos que ver este mes, porque lo tenemos que ver ya. ¿Por qué? Porque el día 2 eligen al presidente de la Corte, termina el mandato del ministro. Sí, para que no pase lo que la vez pasada. Hace 4 años. Que ser los 11. Que se metieron 32 empates. Pues sí. Entonces, ojalá pues ya esté el nuevo o la nueva y pues ya tengan 11 y por definición no pueda haber empate. Así es. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí va a pasar. Pero, en fin, no tengo duda. Por cierto, el Senado está pendiente la ratificación de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. No sé por qué. Pues sí, ha habido pues un poquito, tú lo comentas en tu columna hoy, Joaquín, es confusa la Constitución, son 2 artículos que se contraponen un poco, pero el hecho es que ha estado ejerciendo la función de secretario de Relaciones sin ser ratificado. Es cierto que la Constitución dice que las ejerce desde el momento en que es nombrado, pero al mismo tiempo dice que si no fuera ratificado tendría que renunciar, y pues es una formulación absurda de la Constitución que obviamente no es culpa de Marcelo Ebrard, pero quizás hubiera podido ser un poco más respetuoso del proceso. Estoy viendo que ya en comisiones aprobaron su nombramiento y va a pasar al Pleno. Qué bueno. Sí, pues qué bueno, porque tiene que ir a Marrakech mañana a firmar el pacto de migración, que no es tratado, es una carta, pero no la podría firmar si no tuviera ya la ratificación. Pues qué bien. Bueno, pues ya será. Oye, qué puta ir a Marrakech. Bueno, Jorge, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores.